Yo respirando hondo, mirando al policía. Por favor, no hagas esto, no acabes con tu vida. Cuelgo el teléfono, lo miro y le digo, no es nada, puede irse. El policía me pregunta, ¿qué pasó? Le digo, no es nada, puede irse. Y yo con ganas de llorar. El casamiento de mis padres fue en el 95. Los dos tenían alrededor de 30 y pico de años. En el 97 llegué yo al mundo. Mi mamá ya tenía 37 y mi papá 32. Tiene esa diferencia de edad. Se conocieron en una empresa donde trabajaban juntos y fue prácticamente el primer noviazgo serio de mi mamá. Ella vino del norte, es de una provincia rural del norte de España, con la intención de trabajar. Conoció a mi papá en esa empresa y ahí se comprometieron. Mi papá suele contar que al principio no tenía intención de casarse ni de tener una relación formal, pero cuando conoció a mi mamá, sintió que era el momento correcto. Soy hija única. Al principio quisieron tener un segundo hijo, pero no pudieron por distintas razones. Mis primeros recuerdos son de una familia que todavía estaba construyendo todo. Cuando nací, vivíamos de alquiler en la zona donde vivo hoy. Al año y pico compraron un terreno en un barrio de al lado y empezaron a construir la casa. Mi infancia empezó viviendo en lo que era prácticamente un garaje, con un ropero como única división entre los ambientes. Pero nunca me faltó nada. Ellos trabajaban muchísimo, enfocados en terminar la construcción. Al ser hija única, era más fácil conseguir cosas para mí, ropa, comida. No pasé ninguna necesidad, aunque sí algunas incomodidades por vivir en plena obra. Mi infancia, sobre todo los primeros años, fue bastante solitaria. No tenía hermanos, dependía de primos para jugar y divertirme, pero siempre sentí que ellos me rechazaban un poco. Con el tiempo, los primos que antes no tenían hermanos empezaron a tenerlos, y yo me fui quedando más aislada. Alrededor de los 7 u 8 años, noté que ya no tenían las mismas ganas de jugar conmigo. Mis padres, sobre todo mi mamá, intentaban cubrir esos huecos con paseos, objetos, juguetes. Crecí con fama dentro de la familia de ser la niña animada que tenía de todo. Creo que esa era su manera de suplir lo que me faltaba. Cuando llegué a la preadolescencia nos mudamos. Terminamos aquella primera casa y volvimos al barrio donde nací, porque mis padres habían comprado otro inmueble más cerca de mi colegio. Para entonces estaban mejor económicamente. Fue un alivio. Antes dependía de una furgoneta escolar o de un autobús, no tenían coche, y el barrio era bastante alejado del centro. Pero mi preadolescencia fue complicada. Reconozco que tenía un comportamiento muy difícil. No aceptaba los no, me imponía, respondía a todo. Mi papá dice que era terrible. Eso sí, en el colegio era una alumna ejemplar. Nunca saqué notas bajas. El mayor miedo de mi vida era decepcionar a mis padres. Los profesores siempre me elogiaban, aunque señalaban que hablaba demasiado. Aproveché la adolescencia para hacer todas las amistades que no había tenido de niña. Me rodeé de gente parecida a mí, amantes del rock, de grupos alternativos. Tuve mi fase de llenar el cuarto de pósters. Tuve ordenador desde los 7 años, así que tenía todas las redes sociales de la época. Me fui volviendo más popular, pero al mismo tiempo quería enfrentarme a mis padres en casa. Con 15 años tuve mis primeros coqueteos. Ninguno funcionó. Siempre descubría que el chico me había engañado o había estado con otra. De los 15 a los 18 fueron relaciones muy superficiales. No llegué a engancharme con nadie. Y también me cuidaba mucho. Mi mamá siempre decía que no quería ver un embarazo adolescente, así que nunca tuve ningún tipo de intimidad con nadie antes de los 18. La religión también influía. Crecí en la Iglesia Católica, y aunque en la adolescencia me alejé bastante, sus principios me seguían marcando. Al final del instituto ya lo había visto. Había estudiado en el mismo colegio que yo, aunque creo que estaba un año por delante. Era repitiente, así que tiene 2 años más que yo. Lo veía, nunca hablé con él, nunca intercambiamos nada. Era cercana a algunas personas que lo conocían, pero con él nunca tuve conversación. Terminé el instituto, entré en mi primer empleo como aprendiz en prácticas, mientras seguía estudiando. Cuando él ya había salido del colegio y yo cumplí 18, de repente lo vi en mi Facebook. Empezó a darle me gusta a varias fotos mías. Entonces un día lo llamé por Messenger. Te conozco. Él. Yo también te conozco. Del instituto, ¿no? Sí. Empezamos a hablar y le pregunté directamente por qué le daba me gusta a tantas fotos mías. Creo que esa directness lo encantó, porque a partir de ahí se fue acercando más. Intercambiamos WhatsApp y empezamos a conversar. Era por marzo o abril del 2015.
Yo acababa de cumplir 18 en febrero. Ya estaba un poco enamorada. Él era muy guapo en esa época, llamaba la atención. En nuestras conversaciones me contó que hacía poco más de un año había terminado una relación porque lo habían traicionado y que no estaba muy abierto a nuevas posibilidades. Pero los dos fuimos dejando que las cosas pasaran. Hasta que me invitó a un asado en casa de su familia. Pensé, ¿por qué no? Sabía que su familia era del norte, como la mía, así que me sentí más cómoda. El contexto familiar de él era su mamá, una hermana mayor y el padrastro, con quien convivía desde hacía unos 11 o 12 años. Su padre se había ido de casa cuando él tenía 6 años. Creció más con el padrastro que con el propio padre, aunque mantenía contacto cercano con la familia paterna. Fui al asado muy animada. Todo el mundo me recibió bien, pero en ese primer momento ya noté que la hermana me miraba de reojo. Ese sexto sentido femenino. Esta chica no me ha caído bien. Yo tenía 18, ella tendría 24 o 25. Ya tenía pareja y estaba comprometida. Pensé que más tarde o más temprano se iría a vivir con su pareja y no sería un problema mayor para mí. En ese asado conocí a casi toda su familia. A él le encantó verme integrarme con todos. Yo no tenía vergüenza, conversaba con todo el mundo. Antes de eso ya habíamos ido al cine y había habido un primer beso. Pero lo que me marcó fue esa primera vez en su casa. Los fines de semana siguientes salimos al centro, al cine, a comer. Y en el segundo fin de semana que fui a su casa, me pidió que fuera su novia oficialmente. En mi cabeza, una pedida de novia tenía que venir con un anillo de compromiso, y él no trajo ninguno. Pero pensé, bueno, acepto y ya veremos. A partir de ahí, mi rutina era estar en su casa cada fin de semana, y él venía a la mía de vez en cuando. Mis padres aceptaron la relación, aunque les resultaba raro que él siempre prefiriera que yo fuera a su casa. Mi mamá siempre decía, ten cuidado, no te involucres tan rápido, es básicamente tu primer noviazgo. Pero yo creía que era el indicado, entre otras cosas porque compartíamos la misma religión. Íbamos juntos a misa, a las actividades de la iglesia. Ese inicio fue muy perfecto, hasta que llegó la mitad del año y murió el padrastro. Murió de repente, en un accidente mientras nadaba en un río con unos amigos. Fue el primer gran golpe que sufrí junto a él. Me di cuenta de que no sabía cómo procesar el dolor. No lo vi llorar. Se cerró. Se aisló. La primera vez que lo vi con lágrimas fue cuando ya nos fuimos a dormir y vi que le caían solas. Le pregunté cómo estaba. Dijo, mal, y se dio vuelta. Hoy, con la madurez que tengo, soy psicóloga. Entiendo que ahí empezó a dar las primeras señales de frialdad, de emociones enmascaradas. Pero en ese momento yo no era nada. En el velorio conocí gente que no quería conocer. Apareció su exnovia y lo abrazó como si nada. Apareció también una chica que se decía su mejor amiga, con una intimidad excesiva que él no cortó. El momento era horrible, lo entiendo, pero no tuvo el mínimo respeto por mí, que era su novia. No dije nada en el momento. Días después lo encaré. No me gustó tu actitud. Entiendo tu dolor. Tu padrastro era prácticamente tu padre. Pero no te costaba nada haber cortado eso. Yo estaba ahí dándote apoyo y me sentí ignorada. Él reconoció que tenía razón y prometió cortar. Increíblemente, su hermana también me defendió. Le llamó la atención a él, e incluso habló con esa chica para que dejara de estar tan encima. Pero fue el inicio de muchas peleas, porque aunque él decía que cortaba, esas personas del pasado siempre estaban presentes de alguna forma. Yo sentía que siempre sabían lo que hacía y dónde estaba. Descubrí una parte mía que se volvió posesiva. No me sentía segura, y él no me daba ninguna seguridad. A finales del 2015 cortamos antes de Navidad. Fue él quien terminó, alegando que yo era demasiado posesiva. Fue el primer fin. No lo aceptaba. En plena Navidad y fin de año me sentía horrible, como si me hubieran arrancado un pedazo. Era totalmente dependiente de él. Me humillé. Lo llamaba a su mamá, hablaba con sus amigos y primos. No tenía ninguna respuesta. Las pocas veces que fui a buscarlo para hablar, me miraba con una frialdad total. Yo deshecha en llanto, él con cara de hielo. Mi papá se acercó y me dijo, la actitud que está teniendo contigo es totalmente inhumana. No te crié para esto. Olvídalo. Me lo quedé guardado. Intenté seguir adelante. Ya era 2016. Había conseguido otro trabajo y estaba empezando la carrera de psicología con una beca del 100%.
Esas alegrías cotidianas iban apagando un poco el dolor. A mitad del 2016 vi una foto de él con otra chica. Mi corazón se disparó. Rompí a llorar en el trabajo, salí corriendo al baño. Cuando salí, mi jefa me dejó marcharme. Llegué a casa y lloré en el suelo, desesperada. Él que decía que me amaba, que era la razón de su vida, y ya estaba con otra. Ahí tomé la decisión de que, aunque ocurriera un milagro, no volvería con él. Pero pocas semanas después, un perfil falso me agregó en Facebook, nombre y foto de otra persona. Esa persona empezó a escribirme y sabía cosas de mi vida que no tenía forma de saber. De repente empezó a declarárseme. Lo bloqueé. Apareció otro perfil falso. Cogí la foto, la busqué en Google y aparecía en sitios aleatorios. Era obvio que era falso. Me volví a declarar. Amenacé. Si descubro que sos vos, te denuncio por acoso. Creo que se asustó y confesó. Soy yo. No aguanto más estar lejos de vos. Todavía te amo. Le pregunté si la chica con la que estaba saliendo sabía de esto. No. Le dije, tenés dos opciones. O me olvidás para siempre y seguís tu vida con ella, o yo le cuento lo que estás haciendo. Dijo que me olvidaría. Pero días después me enteré de que había terminado con esa chica. Y alguien en común me advirtió. Seguro que va a ir a buscarte. Dicho y hecho, llegó a casa de mis padres una cesta de chocolates. En la tarjeta, él me dijo, todavía te amo, dame otra oportunidad, voy a traerte la seguridad que tanto me pedías. Tonta de mí, acepté volver. Cuando mi papá se enteró no se alegró nada. Esto no va a funcionar, este chico te va a hacer sufrir mucho. Mira cómo reaccionaba cuando vos llorabas delante de él. Y volví. A fines del 2016 volvimos. Y estuvimos juntos el 2017, 2018 y 2019. Esa segunda etapa fue mejorando. Al cabo de un tiempo me dio un anillo de compromiso, algo que siempre le había dicho que quería. Pero de a poco fui descubriendo que tenía una deuda que no me contaba. Había gastado dinero en juegos online, tenía el nombre sucio y sin crédito. La alianza que me había regalado la había comprado con la tarjeta de su hermana. Lo confronté. ¿Por qué no me contaste esta deuda? Me explicó que cuando estuvimos separados se hundió en los juegos, que era una especie de depresión. Pensé, bueno, y decidí ayudarlo. A partir de ahí me convertí yo en el sostén de la relación. Yo pagaba todos los paseos, todos los viajes, todo. No conseguía ver lo equivocado que estaba eso. Mi mamá me preguntó un día, ¿de dónde sale tanto dinero para que ustedes salgan tanto? Le conté la verdad. Se quedó en silencio. Cuando mi mamá se calla es porque está muy enojada y sabe que de todas formas voy a hacer lo que quiero. Esos años eran yo intentando inyectar alegría a la relación mientras él no hacía nada para resolver su situación. Teníamos peleas constantemente. Yo le exigía actitudes, él con 20 y pico de años sin formación, en el mismo trabajo y cargo, endeudado y sin proyecto. Peleábamos fuerte, una semana sin hablarnos y después volvíamos. Un ciclo sin fin. Hasta que llegó el 2019 y volvimos a terminar. Él alegó que no tenía certeza de lo que quería conmigo, pero yo sabía que terminó porque supo que yo estaba a punto de dejarlo, y su ego no soportaba que lo dejaran. Esta vez sufrí menos. Me permití salir con la gente de la facultad. Conocí a un chico con quien estuve unos meses, sin nada serio. Pero hubo un momento en que lo miré y vi a mi ex en él. Falta de compromiso, sin ganas de evolucionar. Terminé sin dramas. Mi ex se enteró de que ya no estaba con ese chico, por una cadena de conocidos en común, y aprovechó para acercarme de nuevo. Una vez se plantó en el aparcamiento del supermercado y se metió en mi coche. Necesito hablar con vos. Perdóname, fue un gran error terminar con vos otra vez. Le dije, terminaste porque no querías que te dejara. Tu ego habló más fuerte. Insistió, pero me bajé del coche y seguí adelante. Tenía casi 25 años. Cuando me quedaba sola entraba en pánico. ¿Será que no voy a funcionar con nadie? Siempre había soñado con casarme, formar una familia, y él estaba disponible para eso. Así que cuando volví con él, lo hice sin amor, sin pasión. Volví porque sentía que era la única persona que podía darme eso. Cuando se lo conté a mi papá, vi la decepción en su mirada. ¿Estás segura? Sí, nos vamos a casar. ¿Él te pidió en matrimonio? No, pero lo va a hacer. Le dejé muy claro. Estoy volviendo, pero esta vez es para casarnos. Si no es para eso, no vale la pena. Seguimos. Ya era 2020, 2021. A mitad del 2021 viajé con mis padres al norte, a los pueblos de las familias de ambos. En el pueblo de mis abuelos maternos me preguntaron si tenía novio. Dije, estoy comprometida, aunque todavía no me había pedido en matrimonio. Les dije que la boda sería en 2023. En mi cabeza ya tenía fecha fijada. Cuando volví le dije,
Nos casamos en 2023. Me dijo que sí. No hubo pedida de matrimonio. Yo me puse a organizar el compromiso, el almuerzo de compromiso, todo, sin que hubiera existido la propuesta. Él se sintió presionado a comprar un anillo y hacer que sucediera, para no decir que no me lo pidió. Cuando me dio el anillo me preguntó, ¿aceptas casarte conmigo? Yo ya lo estaba cogiendo y poniéndomelo en el dedo. Cuando me preguntan si me pidió matrimonio, la respuesta honesta es, no. Fui yo quien lo determiné todo. Estaba tan desesperada. Había dicho a mis abuelos que me casaba. Veía amigas casándose y teniendo hijos, y él estaba disponible. Seguimos. Nos comprometimos. Hicimos los padrinos. En total eran 8. Es importante mencionarlo porque después del divorcio no quedó prácticamente ninguno. Y fuimos organizando la boda, aunque esa organización era básicamente mía. Económicamente, la mayor parte venía de mi lado. A principios del 2022 decidimos si alquilar o intentar comprar algo. Fuimos a inmobiliarias a ver opciones. Yo tenía buen sueldo y buen historial crediticio, y él tenía años de fondo de ahorro acumulado en la empresa. Surgió la oportunidad de un piso cerca de donde vivo. Hacía falta dar una entrada. Fui a mi banco, hablé con mi gestora, pedí el importe. Al día siguiente tenía confirmación. Cogí ese dinero aclarándoselo a él. Al día siguiente, cuando fui a firmar el contrato, él fue conmigo. Estaba felicísima, tenía mi piso, me casaba el año siguiente. Pero unos 5 meses después de la compra, recibí una llamada del banco diciéndome que llevaban 2 meses sin recibir los pagos de la hipoteca. Les pregunté cómo era posible. Yo le había pasado el dinero a él para que los hiciera. Me dijo que había tenido que pagar la tarjeta de su hermana. Tragué saliva y pagué las 2 cuotas atrasadas. A partir de ahí, mi situación financiera empezó a deteriorarse. Pero fue un clic para mí. Decidí que no me casaría en separación de bienes. El piso solo estaba a su nombre porque él tenía más fondo de ahorro. El mío no fue suficiente para entrar en la hipoteca, aunque sí entré en la escritura. Así que decidí casarme en régimen de gananciales. Todos los bienes y deudas de ambos, incluso los anteriores al matrimonio, pertenecen a los dos. Llevaba casi 8 años con él. No existía nada antes de él. Me pareció la mejor protección. No imaginaba la que iba a pasar después. Y llegó el 2023, el año de la boda. A unos meses del día, todavía había muchas cosas sin pagar. Empecé a pedir dinero prestado a personas de mi familia, para cubrir lo que faltaba. Mi mamá, viéndonos así, lo citó a él, a su mamá y a su hermana a almorzar en casa. Faltaba poco más de un mes para la boda. Mi mamá le preguntó delante de todos, ¿de verdad querés casarte con Ioana? Sí. Bien, ustedes son testigos. Él dice que quiere casarse con ella. Entonces, el dinero que falta para la boda y para el piso, yo lo pongo. Pero los dos se comprometen a devolvérmelo. Solo después entendí la jugada de mi mamá. Quería ver si él de verdad quería seguir adelante, porque ella me veía matándome sola mientras él no hacía nada. Pero para no frustrarme, decidió poner el dinero, incluyendo plata que tenía reservada para tratamientos médicos propios. La boda fue en junio. Ese día puedo decir que fue el mejor de mi vida. Veía que ahí estaba el dinero de mi familia, el esfuerzo de mis padres, el mío propio. Un único día realizando mi sueño, que poco tiempo después descubrí que no era el sueño de él. No hubo luna de miel porque no quedaba dinero. Todo lo recibido de regalos fue a cubrir deudas. Fuimos directo al piso. Y esa noche, él fue a la boda completamente borracho. Se puso ciego. Consumar el matrimonio no ocurrió. Me sentía muy mal. Tenía la sensación de, me casé, tuve una gran fiesta, ¿y ahora qué? No conseguía tener ninguna intimidad con él. Los días siguientes fueron bastante normales. Casi no cocinábamos en casa, comíamos más en casa de nuestros respectivos padres. Cuando volvimos al trabajo, llegaba a casa y él solo miraba el móvil, no me contaba cómo le había ido el día. Ya no íbamos a misa, no hacíamos nada juntos. Los fines de semana me llamaba para ir a asados con sus amigos, iba al fútbol. Cuando decía que no quería ir, él se iba igual, y yo vivía prácticamente sola. A casi un mes de casados me echaron del trabajo, y en ese momento estaban por vencer nuevas cuotas de distintas deudas. Pensé, si no estoy trabajando, ¿cómo nos mantenemos? Porque aunque él ya ganaba bien, yo nunca vi ese dinero. No llegaba a casa. Cuando iba al supermercado y le pedía, siempre decía que no tenía. Si insistía mucho, me daba una miseria. No tuve el coraje de decirle que me habían echado el mismo día.
Le inventé que trabajaba desde casa con mi ordenador personal. Así estuve una semana hasta que el domingo le conté la verdad. Su reacción fue: ¿y ahora qué hacemos? Le dije: ahora necesito que seas el proveedor de esta casa y te hagas cargo de la hipoteca. Igual que yo me las arreglé, vos también podés. Ahí empezó el principio del fin. Cada vez que lo enfrentaba, él tenía una respuesta lista. Pero cuando le decía: no tengo más nada que hacer, se callaba. Y en la primera oportunidad, ese mismo día, se fue al asado de un amigo. No tenía dinero para pagar cuentas, pero para gastar en alcohol y asado sí tenía. Los días siguientes fueron pésimos. Yo en casa entrando en un estado depresivo, pero aún así haciendo las cosas del hogar. Cuando él llegaba tenía la cena lista, la casa limpia. Todo lo que necesitaba de él era el apoyo económico. Pero los fines de semana se iba al fútbol desde temprano y volvía tarde. Con unos 40 días de casados, llegó un fin de semana en que se fue el sábado, pasó por casa de su mamá y no volvió. Pasé toda la noche del sábado al domingo absolutamente sola. Le mandaba mensajes. ¿Dónde estás? En casa de mi mamá. ¿No vas a volver? No, sé que si vuelvo vas a empezar a discutir conmigo porque bebí. Le dije: estás casado, tenés que volver a casa. No voy a volver. Esa noche la pasé completamente sola. Cuando le escribí a su mamá pidiéndole ayuda, la respuesta que recibí fue: mejor que esté aquí a que esté en la calle. No tenía apoyo de él, no lo tenía de mi suegra, y menos aún de mi cuñada. Para su familia era normal que él se comportara así. Lo conociste así, así tenés que aceptarlo. Y llegó el primer fin de semana que tuve que llamar a la policía. Llevábamos unos 40 o 50 días de casados. Él llegó, yo ya estaba al límite, y empecé a gritarle también: no estás respondiendo como marido, me estás dejando sola, lo único que sabes hacer es beber. En ese momento le dije que no estaba siendo un hombre. Y él se abalanzó hacia mí, me agarró del brazo. Le pregunté: ¿me vas a pegar? Me apretaba el brazo. Lo miré fijo. Pensé: pase lo que pase, al menos luché y dije lo que tenía que decir. Me soltó, bajó la mano, corrí al cuarto, cerré con llave y llamé a la policía. En menos de 5 minutos llegaron. El portero me llamó al móvil. Mientras hablaba con él, el interfono del piso sonó y lo atendió él. El portero, sin saber lo que pasaba, le dijo que había policía abajo. Se dio cuenta de que yo había llamado, pero no hizo nada. Solo llamó a su mamá. Mientras hablaba con el policía abajo, la mamá de él empezó a llamarme. Cogí. Y en la cara del policía, ella gritando: por favor, no hagas la denuncia, no hagas esto con mi hijo. ¿Querés que acabe en la cárcel? Y yo respirando hondo, mirando al policía. Colgué. Le dije: no es nada, puede irse. Él me preguntó: ¿sufre algún tipo de violencia? Le dije que no. No hice la denuncia. Tenía miedo de su reacción y de lo que su mamá pudiera hacer. No le había dicho nada a mis padres. Tenía la sensación de que si denunciaba, iba a quedar como la mala que metió al marido preso. Sin denuncia, no hay nada oficial. El policía no podía obligarme y no veía marcas visibles. Las marcas del brazo aparecieron recién al día siguiente. Hoy me arrepiento mucho de no haberla hecho, porque me hubiera facilitado muchas cosas después. Después de ese día él no volvió a tocarme, se quedó listo, pero el matrimonio ya estaba terminado. A partir de entonces dormía en el sofá y yo en la cama. Las cuentas llegaban y yo tenía que hacer algo. Fue así que mis padres se enteraron de todo. Los llamaba, les contaba, les pedía prestado. La deuda seguía creciendo. El domingo de mañana salí del cuarto y le dije desde la barra de la cocina: tenemos que tomar una decisión, así no puede seguir. No estoy viendo actitud de hombre por tu parte. Se ofendió. ¿Que no soy hombre? No, no te has comportado como tal, no estás honrando lo que tenés. Eso fue el discurso que llevó después a todas partes. Empezó a subir el tono y yo también. Exploté. Agarré una bolsa de pan que había en la barra y la tiré al suelo. Le dije: no quiero seguir con vos. O te vas vos, o me voy yo de esta casa. Se calló. Volví al cuarto. El martes de mañana, llevábamos 55 días de casados, se fue a trabajar y no volvió. Decidió irse de casa sin decirme nada. Fue directo a lo de su mamá. Empecé a llamarle, no atendía. Le mandé mensaje: ¿dónde estás? En casa de mi mamá. ¿Entonces terminamos? Lo leía y no respondía. Llamé a su mamá. Tu hijo está ahí, necesito hablar con él. Está, pero no quiere hablar. El miércoles su mamá me escribió. Me dijo que vos le dijiste que no era hombre suficiente para vos,
y que le tiraste una bolsa de pan en la cara. Le mandé un audio aclarando todo. Lo leyó y nunca más me respondió. La versión de él era la que valía. Y ese fue el discurso que fue llevando a toda la gente, que yo lo había agredido, deshonrado, insultado. Nadie sabía que yo había llamado a la policía el fin de semana anterior porque él intentó agredirme. Nadie sabía que me agredía verbalmente, que me ignoraba emocionalmente, que no pagaba nada. Nadie sabía que se fue de casa cobardemente sin decirme nada. Esa primera semana después de que se fue, la pasé sola en el piso. No comía, no salía. Iba del sofá a la cama y de la cama al sofá. El sábado a la noche mi mamá me mandó un mensaje. ¿Te está pasando algo? La llamé, le conté todo. El domingo fui a casa de mis padres. Cuando volví al piso esa noche, abrí el armario y la ropa de él ya no estaba. Había estado todo el día vigilando para poder entrar y buscar sus cosas sin verme. Me entró el pánico, lo llamé, no atendía. Le escribí a su mamá. ¿Llegó con algo? Me confirmó que sí. Le dije, pero hasta ahora nunca me dijo que de verdad terminamos. El mismo tratamiento de silencio que me daba durante el noviazgo, ahora en la separación. No tuvo el coraje de decirme a la cara que el casamiento terminaba. Al día siguiente, lunes, me desperté con un mensaje de una abogada, diciendo que representaba al señor tal en relación al divorcio. Y esa abogada era amiga íntima de la hermana de él. Ya lo habían estado organizando todo a mis espaldas. Le respondí que si él contrató a una abogada, yo haría lo mismo. Busqué mi propia abogada, que es mi abogada hasta hoy, y le conté todo. Dijo, empezamos por el mutuo acuerdo, pero no imaginaba la batalla que venía. Cuando la mía le pidió a la de él un listado de todas las deudas compartidas, la respuesta fue que esas deudas no existían, y que si existían, eran solo mías, incluyendo el préstamo que yo había pedido al banco estando él sentado a mi lado cuando firmé el contrato. En ese periodo yo seguía sola en el piso, sin comer, desmoronándome. Mis padres aparecieron de sorpresa un día. Mi papá me dijo, salís de esta casa ahora. Cogí lo que pude, pedimos un taxi y fuimos a casa de ellos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vaivén de intentos de mutuo acuerdo. Lo único que se resolvió a fin del 2023 fue quién se quedaba con qué cosas del piso. Pero cuando llegó diciembre, él ni apareció el día fijado para firmar el divorcio que él mismo había solicitado. Enero sin noticias. A mediados de enero, la propia abogada de él dejó el caso. Ahí fue la oportunidad para pasar al proceso contencioso. Además del divorcio, pedimos el pago de la mitad de las deudas y la división del piso. Mientras tanto, descubrí que desde que se había ido de casa ya no pagaba la hipoteca. Nunca me lo dijo. Todo lo que yo deducía era que prefería perder el piso antes que darme la mitad. Una violencia patrimonial clara. Los bancos me llamaban a mí, la comunidad de propietarios nos procesó a los dos, me bloquearon cuentas, perdí ahorros. Los familiares que me habían prestado dinero empezaban a cobrarme. Mi nombre estaba en boca de todos, la morosa, la que no paga. Decidí hacer un video en TikTok contando lo que había pasado. No lo grabé hablando. Fue una secuencia de textos explicando que me había separado a los 55 días de casada. Mi perfil no era privado y pensé que solo lo vería gente cercana. Cometí el error de que la primera imagen era una foto de él de perfil el día de la boda. El video se rompió la burbuja. Llegó casi a 1 millón de reproducciones. La familia de él se enteró. Empecé a recibir amenazas de que me iba a demandar por aparecer en la imagen. Mi abogada me recomendó ocultarlo. Lo oculté. El video que podría haber sido limonada con ese limón, tuve que esconderlo. El proceso fue tomando forma. En marzo apareció él con un nuevo abogado, después de todos esos meses desaparecido. Y ahí fue donde el régimen de gananciales me salvó. Estaban casados en ese régimen. Todo pertenece a los dos, las deudas también. Mientras tanto yo seguía asumiendo todo sola. La hipoteca sin pagar, la comunidad también sin pagar. Me bloquearon cuentas. A principios del 2024 conseguí un trabajo temporal. Todo el sueldo se iba a pagar cuentas. En febrero tuve el primer respiro. Era mi cumpleaños y me dije, necesito salir de aquí. Hablé con mis padres y me fui de escapada a Toledo para el fin de semana. Aunque después tuviera que cubrir algo, necesitaba viajar sola, ver cómo era el mundo sin él. Fui. Fue lo mejor que hice. Volví con la cabeza renovada. Seguí trabajando muchas horas para tener horas extra, pagando cuentas. Pagué sola los muebles a medida del piso, el primer acuerdo con la comunidad, facturas de luz, agua, todo sola. Y en mayo conocí a mi actual pareja. Estaba registrada en una aplicación de citas específica para personas internacionales.
Como hablo inglés con fluidez, pensé, capaz conozco a alguien de fuera y empiezo mi vida en otro sitio. Así vi el perfil de Mikel, y a ese nombre ya no le hace falta traducción, es un nombre vasco precioso, y me mandó un mensaje. Empezamos a hablar por WhatsApp. La relación fue fluyendo naturalmente, primero amistad, después algo más. Le conté todo desde el principio. Le dije, en mi vida pasó esto, esto y esto, todavía estoy en proceso de divorcio. ¿Seguís pensando que vale la pena estar conmigo? Me abrazó con todos mis problemas, incluyendo los económicos. Mi vida amorosa empezaba a tomar un rumbo nuevo. En junio tenía planeado una escapada para ver un vuelo en globo aerostático cerca de Segovia. Cuando sobra algo, muy poco, pero algo, intento hacer algo fuera de la rutina para sobrevivir emocionalmente. Le pregunté a Mikel si quería venir. No esperaba que dijera que sí. Dijo que sí. Fue, compró su entrada también, y fuimos. Y ese día, en el globo, me pidió que fuera su novia. Soy una persona de fe. Después de todo lo que había pasado, me estaba reacercando a Dios. Y le pregunté, ¿es esta persona la que querés para mi vida? Porque la última vez que no te consulté si era la persona correcta para casarme, pasó lo que pasó. Y todas las confirmaciones que llegaban en las actitudes de Mikel eran positivas. Prácticamente el 90% de todo el proceso del divorcio, él estuvo a mi lado acompañándome. Empezamos a noviar oficialmente en junio. Hubo momentos en que tuvo que adelantarme las cuotas de algunas deudas para que pudiera cubrirlas. Pero mi vida tenía un nuevo color, un nuevo motivo para seguir. En febrero de este año, oficialmente salió la sentencia del juez. Estoy divorciada legalmente. La decisión. Las deudas se dividen al 50%. Mientras tanto, el piso fue a subasta. No voy a recuperar nada porque se acumuló una deuda enorme. El banco solo tiene su nombre. El mío solo está en la escritura. Por eso la comunidad nos procesó a los dos, pero el banco no me contacta directamente. El último contacto que tuve con él fue para preguntarle cómo iba el proceso de la subasta. Siempre seco, siempre con la nariz parada. Cuando le dije que el divorcio había salido en febrero y que ya lo había registrado, tuvo el descaro de decirme, no me había enterado. Como si en su cabeza todavía siguiéramos casados. No sé qué es de su vida y me importa muy poco. Él no tuvo el nombre manchado en ningún lado, excepto ahora en el banco por el piso. No tuvo problemas con su familia. Quien cargó con todo fui yo. Hasta hoy no he visto un euro de él. Siendo honesta, si cobro algún día alguna parte de lo que se le reclama, ya es mucho. Recientemente terminé de pagar los muebles a medida del piso. 10.000 euros que ya no tengo para un piso que ya no es mío. Gracias también a Mikel, que adelantó ese valor para que pudiera quitarme esa deuda. Mi separación no solo me afectó a mí y a él, me afectó en relaciones con otras personas de mi familia, en muchos sentidos. Él de alguna manera arruinó parte de mi vida. Pero Dios fue muy generoso conmigo en lo que respecta al amor y al nuevo comienzo. En junio del año pasado, Mikel me pidió que fuera su novia. En noviembre nos fuimos a vivir juntos. Y en junio de este año, en un viaje para celebrar nuestro primer año juntos, me pidió en matrimonio de verdad, con una propuesta de verdad. Me hizo grabar una panorámica en la noria de la plaza, girando de espaldas a él, de izquierda a derecha, para terminar la cámara apuntándolo a él. Cuando me di vuelta, estaba arrodillado. Nos casamos el año que viene. No puedo quejarme. Sé que ninguna vida es 100% perfecta, que nada estará 100% resuelto, pero tengo mucho que agradecer. Tengo a alguien honesto, justo y que me hace feliz todos los días. Ahora sé lo que es un matrimonio de verdad. Siempre tuve las señales de que aquella relación no iba a funcionar. Mis padres siempre me advirtieron, y yo no quise escuchar. Entonces, en la primera señal y en la primera actitud que veas que no es sana, que no es normal, para, no te permitas seguir. No creas que el matrimonio va a arreglar lo que ya está roto. No lo va a arreglar. Como dice el dicho, árbol que crece torcido, torcido se muere. Yo me convertí en el hombre de la relación. No te permitas eso. Toda mujer merece que la cuiden, que la amen, que tengan lo mejor para ella, emocional y económicamente. Si la persona a tu lado no puede sumar eso, replantéate tu elección. Antes vivir sola un tiempo, hasta estar madura de verdad para una relación, que entregarte a cualquier cosa. Y por más que estas cosas pasen y sigan pasando, permití que los nuevos comienzos ocurran. Yo podría no haberle dado lugar a Mikel, podría haber pensado que era injusto hacerlo formar parte de mi desastre.
pero cuando vi que genuinamente quería ser parte, lo dejé entrar, y está funcionando.